A continuación, presentamos a la doctora Lidia Rosa Nacuzzi, quien es doctora por la Universidad de Buenos Aires con especialización en antropología e investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. La doctora Nacuzzi coordina el programa de estudios de las relaciones interétnicas y los pueblos originarios de la frontera, Periplos, del Centro de Investigaciones Sociales, CONICET-IDES. Ha sido profesora de diversos seminarios de grado y de posgrado en universidades de Argentina y el extranjero. Sus temas de especialización se refieren a los procesos políticos de dominación y resistencia entre colonizadores europeos y poblaciones indígenas en el sur de América, especialmente en Pampa y Patagonia, y su frontera colonial en el siglo XVIII. Doctora Nacuzzi. Hola, buenas tardes a todos y todas. Es un público muy distinguido. Recién vi la lista. Y hay queridas y queridos amigos entre el público, así que gracias. Gracias por estar acá escuchando. Y gracias también a Tefros por esta iniciativa que está muy buena y que nos permite conectarnos así de manera virtual. Yo no preparé una exposición erudita. Cuando vi la lista de participantes pensé que sí debía haberla preparado más erudita y con más citas de autor, pero bueno, preferí una ponencia más coloquial, digamos. Y sobre los ejes que nos plantearon los organizadores, traje algunas notas para no dispersarme. Me gustaría referirme a algunas particularidades de nuestras fuentes que guían e impregnan tanto nuestras búsquedas en los archivos como la propia lectura de los datos que hacemos. Sabemos que las fuentes para el estudio de los procesos de frontera o de enfrentamiento con sociedades indígenas del pasado están en los mismos repositorios o bibliotecas o colecciones particulares que las otras fuentes, el resto de las fuentes para el estudio de la historia. En las mismas carpetas, en los mismos legajos, están los papeles que a nosotros nos interesan para reconstruir la historia de las sociedades que llamamos soberanas o insumisas, que permanecieron fuera del control colonial de manera tajante, digamos. Y en esos mismos legajos y archivos en que se encuentran otro tipo de documentos, también están estos, y están referidos, por eso señalé frontera como enfrentamiento, a la defensa de las ciudades, de las costas, de las estancias, de los campos y de los territorios. Así que esto, digamos, es la primera característica, ¿no? Que los actores sociales sobre los cuales nosotros buscamos datos están relatados y descritos por el enemigo en una situación de conflicto, de guerra, con toda la carga negativa y prejuiciosa que eso puede acarrear entre enemigos, digamos. Y además, el enemigo relatado era diferente, era un otro cultural, era descrito como salvaje, bárbaro, despreciado por los mismos que contaban algo sobre estos actores. En los diarios, en las cartas, en los tratados de paz, los que relatan algo sobre estos actores los consideraban diferentes y tenían grandes prejuicios sobre ellos. Así que estas dos cuestiones se suman: la situación de enfrentamiento con el enemigo y la situación de etnocentrismo e incomprensión de prácticas por parte de los que describen a estos actores. Se puede pensar que ambos juicios pueden estar mezclados, que el enemigo se concibe como diferente o que el diferente se concibe como enemigo. ¿Cuál sería el primero? Pero también sabemos todos que en América, en este nuevo mundo, entre comillas, primero fue la incomprensión y
y lo diferente, digamos, la percepción de lo diferente. Si además de todo, además de estas dos cuestiones, nosotros como investigadores pretendemos identificar voces indígenas en las fuentes, tenemos que buscarlas detrás de informantes más o menos calificados, que son los que escriben, los que nos cuentan lo que vieron, lo que escucharon, los que transcriben acciones o supuestos discursos de actores indígenas. Todos sabemos lo difícil que es escribir los hechos que relatan las fuentes. Los verbos no alcanzan, los tiempos verbales no alcanzan casi. Por ejemplo, uno explica lo que escribe un funcionario del Cabildo, que le dijo un jefe de frontera en una carta sobre lo que ese jefe le comunicó, a ese jefe le comunicó un emisario del cacique de Tierra Adentro que llegó a comunicar que estaba de acuerdo con la paz. Hay un montón de verbos en el medio hasta llegar al predicado, digamos, ¿no? Y aquí se solapan diferentes lugares, la ciudad, la frontera, los fuertes, la tierra adentro, y diferentes actores, el cabildante, el jefe de frontera, el emisario, el cacique. Detrás de todos estos solapamientos y filtros tenemos que encontrar la voz indígena que nos interesa. Así que son como tres cuestiones que se suman, la situación de enemigo que describe al otro y la cuestión de los múltiples filtros que tiene la voz indígena en nuestras fuentes. Y luego están nuestras propias distorsiones en la lectura. Todos sabemos y hemos escrito y leído sobre la fragmentariedad de los documentos de archivo. Pero, sin embargo, hay otra cuestión que quizás se podría llamar fragmentariedad de nuestra mirada sobre esos documentos. Por ejemplo, en los legajos y archivos hay ciertos documentos que están completos, como por ejemplo un diario de operaciones o una declaración de un cautivo. Están evidentemente completos y son muy atractivos porque tienen valor etnográfico, hay descripciones muy, muy detalladas de la vida en las tolderías o de la vida en la tierra adentro, de las relaciones entre grupos, de las estrategias políticas de determinados caciques. Y hay otros documentos que son muy escuetos, más formales, más burocráticos, como puede ser una carta, una comunicación breve, un acta de cabildo. Y todos estos tipos de documentos que acabo de mencionar, el diario, la declaración, el acta o la carta, son muy identificables. Y nuestra propia mirada selecciona desde afuera esos documentos, quizás por apuro o por falta de tiempo o por un ahorro de energías, uno tiende a seleccionar y almacenar y duplicar esos documentos que nos parecen más densos, más completos. Voy a un ejemplo, una declaración de cautivo puede estar relacionada con una carta de elevación de esos papeles a un superior jerárquico. Y a la vez puede tener una relación con documentos que señalen que hubo negociaciones para lograr el rescate del cautivo o el intercambio por otros cautivos. Estas situaciones pueden estar mencionadas en las salas del cabildo, el rescate, la negociación por cuántos bienes sí o no se negociaba el rescate, y aún esta situación puede estar relacionada con un expediente judicial, porque muchos ex cautivos a veces mezclaban su situación con no se sabía bien si era ex cautivo o desertor. Entonces, muy fácilmente esas declaraciones pueden estar relacionadas con procesos judiciales. Es cierto que cada una de estas acciones dejaron rastros en diferentes colecciones documentales de los archivos. La carta estará por un lado, las actas de cabildo estarán por otro, las negociaciones
para el rescate estarán en algún fondo sobre las cuestiones de hacienda de las instituciones coloniales. Otros documentos estarán en los fondos que correspondan a la frontera, etc. Y los judiciales en los fondos judiciales. Quizás para nuestra investigación no sea posible, tal vez ni sea necesario recomponer todas esas conexiones y encontrar todos esos lazos, pero no debemos perder las perspectivas de que existen y de que estamos observando dentro de esa fragmentariedad que tenemos, que sabemos que tienen los archivos, un aspecto todavía más fragmentario, ¿no? Y una segunda cuestión en nuestra mirada, y que ha quedado también bastante enmascarada por otras cuestiones de la crítica de fuentes y de la observación de los documentos con valor etnográfico, es que todos estos tipos de documentos, los que parecen más completos y los que no, los que tienen más descripciones y los que son más escuetos, todos son el producto de la burocracia colonial. Todos tienen algunos rasgos que nos permiten reconocer acciones de control, de normalización y de estandarización de la agencia colonial, que no solo se desplegaba sobre estos documentos en particular o sobre las instituciones de la corona, sino también sobre las personas y sobre los territorios que la corona dominaba. Y para pasar al segundo eje que nos propusieron, el de la metodología, y muy relacionado con esto que acabo de decir, debo reconocer que últimamente estoy como en un giro mucho más crítico sobre las fuentes y los contenidos, y quizás a lo que hubiera dicho en otro momento, de analizar en qué momento se produce la fuente, en qué lugar se produce la fuente, por ejemplo, sobre lo que veníamos hablando, si los registros se produjeron en un escritorio de la administración colonial o en una salida punitiva, en la frontera o en las ciudades, es diferente. Si el momento fue durante un momento de conflicto o un periodo de paz. Y también agregaría ahora reflexionar sobre el autor y el productor del texto. Esta diferencia entre el autor intelectual, digamos, y el escribiente, sobre el que tenemos cero datos, no sabemos quiénes fueron los escribientes, hay muy pocos datos sobre eso, y a la vez, en nuestro caso, tenemos que pensar en emisarios, en traductores, en chasques, en esos lenguaraces, no me salía la palabra, que pueden estar incluyendo otras voces en el escrito. Sabemos que tenemos el autor, el productor, pero además tenemos que pensar en esas otras instancias, en esos otros personajes que pueden agregar otras voces a los escritos. Y en relación a esto, autor, productor y otras posibles voces, pensar en la objetividad de los datos, ¿no? ¿Qué pueden estar influyendo los autores, los productores y los informantes en esas cuestiones que aparecen, que nosotros valoramos como datos para la investigación? Y para los posibles filtros que tiene la voz indígena, también ustedes saben que hay unas normas que dicen que hay que pensar qué, cómo, quién. Bueno, para el quién yo ahora agregaría un quién por tres, digamos. ¿Quién relata? ¿A quién se lo relata? ¿Y de quién recibe la información? Y a la vez pensar en esos tres quiénes, en qué situación social y política se encuentran entre sí, situación de subalternidad o de preeminencia, se encuentran entre sí quienes relatan y quienes reciben el relato y quienes producen la información, digamos.
Para ir al ejemplo de la declaración de cautivos que mencioné antes, el cautivo es la voz explícita, la declaración de cautivo transcribe una voz explícita en el documento que es la de esa persona que está siendo interrogada. Pero también hay, en esa situación hay un cuestionario preestablecido para tomarle declaración a esa persona. Hay testigos, hay oficiales, hay escribientes que están presentes en ese momento, que podrían estar funcionando como otras voces presentes en la declaración. Esto, el primer indicio, la primera desconfianza sobre esto surgió de ver muchas declaraciones de cautivos en serie, digamos. No solamente uno, cuando uno encuentra una le parece maravilloso y encuentra infinidad de datos y es un tesoro eso, pero cuando ve repetidas varias declaraciones de cautivos de personas diferentes, con tantos datos e información específica sobre los caciques, las relaciones parentales, las relaciones de alianza con otros caciques, los rumbos, las distancias, etcétera, etcétera, parece excesivo para unas personas que algunas habían vivido en la frontera, pero otras eran personas capturadas durante malones indígenas a poblados coloniales o a chacras, a pequeñas chacras, y era muy poco probable que supieran sobre la vida de tierra adentro y sobre que conocieran las lenguas indígenas. Tenían que pasar un periodo bastante largo antes de aprenderlas, digamos. Así que estas cuestiones me resultaron muy notables y bueno, sobre esto escribimos y analizamos con Karina Lucaioli, escribimos un par de trabajos y concluimos que tanto los funcionarios que tomaban las declaraciones como los escribientes que las registraban o los testigos podrían haber intervenido para aportar al conjunto de la declaración, podrían haber agregado, completado, enmendado datos en un documento que luego no tenía una huella firme de quiénes eran esas personas. Y finalmente, para mencionar brevísimo, porque se me acabó el tiempo, los problemas que uno puede haber tenido en el tránsito por los archivos. Bueno, sobre esto ya también he escrito. Por la década de 1980 nos decían que ya no había nada más en los archivos para averiguar sobre los pueblos nómades. Y bueno, todos nosotros, muchos de los que están acá escuchando, con nuestras investigaciones, nuestros trabajos y publicaciones, hemos demostrado que eso no era así. Ahora el gran problema que tenemos creo que son las nuevas series que hemos creado, como dice una investigación, nuevas series de fuentes documentales sobre nuestros temas de interés. Hemos creado nuevas series digitales por fuera de los archivos como institución, que van a ser en un breve tiempo un problema de conservación y actualización de los soportes que vamos a tener que resolver muy en breve. Y bueno, y nada, dejo para las preguntas después que se puedan suscitar. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Nacuzzi.